Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros a una persona que, a pesar de que ha sido muy reconocido por su sapiencia, se trata de el sociólogo Wilfredo Lozano, que, por cierto, es director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, que es una institución que poca gente conoce y, sin embargo, de acuerdo al conocimiento que tengo, pues me gustaría, sin embargo, que para la teleaudiencia mi viejo amigo, el doctor Wilfredo Lozano, pues nos diera una descripción de esa institución, sus atribuciones en esta medida. Porque hace mucho tiempo que no teníamos contacto, pero tú sabes que yo quise mucho a Ibelice, eh, siempre me une un recuerdo muy hermoso con ella. Eh, bueno, el instituto se creó eh, bajo el amparo de la ley de migración que se aprobó en el 2004. Eh, Cuando se aprobó esa ley, se pensó que era necesario crear una entidad técnica que apoyara, por un lado, al Consejo Nacional de Migración, que era una nueva entidad que tenía o tiene como propósito cohesionar el trabajo de todas las instituciones estatales que de alguna manera tienen que ver con migración. Entonces se pensó en primer lugar que este instituto fuera una especie de auxiliar técnico de ese consejo, que le ayudara a la toma de decisiones en materia de políticas migratorias. Primera función del instituto. Y en esa función el instituto desempeña una actividad muy intensa de investigación. Nosotros en este momento llevamos alrededor de 40 títulos publicados, y en este momento estamos desarrollando 3 o 4 grandes investigaciones en materia de migración. Eso por un lado. Por otro lado, el instituto tiene una función educativa. El instituto eh, es el responsable, a través de la Escuela Nacional de Migración, que está bajo su protección y coordinación. El instituto es la entidad gubernamental encargada de entrenar, de formar el personal técnico que tiene que ver con la gestión de la migración como política. Todos esos personajes que están en los aeropuertos, que son los inspectores de migración, que están en los puertos, etcétera, son personas que pasan por la escuela de migración y nosotros entrenamos. También nosotros entrenamos al personal que tiene que ver con la persecución de las personas que están en condiciones de irregularidad migratoria. También nosotros somos la persona que, en fin, tiene que ver con las aduanas en materia migratoria, etcétera. Esa es la segunda función, una función educativa, pero no solamente dirigido a entrenar personal técnico, sino que también el instituto realiza una labor educativa hacia la población para enseñarle qué es el tema migratorio, qué son las leyes migratorias, en fin, crear una cultura cívica
en materia de migratoria. Y en esa función educativa, el instituto está recién estrenándose en la formación de personal altamente calificado para ya no solamente ser un personal técnico, sino para generar recursos que puedan producir políticas y puedan tener una visión más amplia de la cuestión migratoria, de forma tal que apoyen a los ministros, etcétera. Y eso en una escala del Caribe. ¿No? En ese sentido, nosotros estamos recién abriendo una maestría en políticas migratorias y desarrollo que está incluyendo estudiantes de Centroamérica, del Caribe, de Haití, etcétera. Entonces, eso es una tarea importante que le está dando al país un gran liderazgo en esa materia, porque en la región no hay ninguna experiencia de este tipo que permita un programa integrador de diversos países en este caso. Y en tercer lugar, nosotros también realizamos una labor de divulgación. Como te decía, publicamos muchos libros, tenemos una revista de mucha calidad en materia de migración y nosotros realizamos un intenso programa de, de seminarios nacionales e internacionales que vincula a los empresarios, a la sociedad civil, a organismos de gobierno, a organismos internacionales. Ese es un poco lo que hace el instituto. Bien, muy concisa, pero muy instructiva tu respuesta en esa descripción que has realizado como buen comunicador que eres. Pero fíjate, hay en ti dos personas en el sentido laboral, el historiador, ¿verdad? Y el experto en migración, que tienen, como es natural, funciones conexas. Pero yo quiero hablar al miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Y cuando te invité, lo primero que te hablé es algo que he discutido mucho con nuestro común amigo, el presidente actual de la Academia Dominicana de la Historia, claro, Juan Daniel. Juan Daniel Balcácer, porque yo no sé, solamente he escuchado apoyando esa posición mía o coincidiendo más bien, que fue el buen amigo ido a destiempo, Alvarito Arbelo. Y es que nunca yo le he dado la condición en mis lecturas de historia dominicana de prócer dominicano a Máximo Gómez, ¿y por qué? O porque él, en la guerra de la restauración, combatió del lado de los anexionistas españoles, lo que quiere decir que en esa lucha tuvo que haber, como él salió ileso de las batallas, tuvo que haber minado la resistencia de los próceres de la restauración y por ende después va a Cuba y ahí entonces lucha contra los españoles junto a los mambises cubanos. Entonces yo me pregunto, ¿está bien que los cubanos lo tengan como prócer de la independencia de Cuba, pero nosotros no? Ahora bien, como Juan Daniel me ha dado algunas explicaciones que a mí no me han convencido, me gustaría oír la tuya. Mira, Mario Emilio, como de alguna manera tú insinúas, la historia es un terreno, yo diría, contradictorio. Muchos grandes personajes de la historia eh, han sido personas bifrontes, en algún momento cambiaron de orientación en su vida. Yo creo que, por ejemplo, Francis Camaño, que es un héroe nacional
que nadie discute, fue en principio un militar reaccionario, fue caco blanco, daba palo a los muchachos que iban a los mítines y estuvo, fue un oficial que estuvo en Palmasola. Pero Francis, en la guerra de abril, él estuvo vinculado a la conspiración militar y por diversas circunstancias la vida lo llevó a tener que asumir la responsabilidad de la dirección militar de esa insurrección. eh, y ahí Francis cambió y se convirtió en lo que finalmente terminó siendo un gran héroe nacional. O sea, eso yo diría que ahí yo haría la concesión a Máximo Gómez de que ciertamente eh, eh, apoyó a los españoles, pero terminó siendo un patriota caribeño, y de alguna manera apoyó las luchas de independencia en la región y específicamente en Cuba. Yo lo vería de esa manera, siendo indulgente con el personaje en esa visión flexible de la historia, en el que tenemos que tener cierta ductilidad a la hora de evaluar la trayectoria completa de un personaje de la trascendencia como la de Francis o la de Máximo Gómez. Es interesante el hecho de que esto es una mera casualidad. Cuba ayudó a Francis, y aunque al final Fidel mismo estaba en desacuerdo con la aventura guerrillera de Francis, eh, eh, de alguna manera lo acogió. Eh, Cuba fue el escenario del despliegue heroico de Máximo Gómez un siglo antes. Es interesante ese punto. Eh, eh, Hay una estrecha relación entre la historia republicana de Cuba, dominicana, y qué no decir de Hostos con República Dominicana, habiendo nacido en Puerto Rico. De alguna manera fue tan dominicano como puertorriqueño. O sea, la historia del Caribe y específicamente de las Antillas tiene un rasgo muy solidario entre los prohombres de la región, que no son tampoco santos. Claro. Fíjate, hay otro factor que a mí me hace más considerar que Máximo Gómez no puede ser todavía ya a estas alturas reivindicado como un prócer nacional, porque fíjate que él amó tanto a Cuba que no hizo lo mismo con su tierra natal, ni siquiera después que estuvo en Cuba parece que el llamado ombligo telúrico no lo aló y se quedó en Cuba. Y hay una anécdota en que él le pregunta a Martí, ¿qué nos darán los cubanos por esta lucha que hemos librado a favor de la independencia del país? Y recuerda que Martí le dijo, bueno, la eterna ingratitud de los hombres. Pero fíjate cómo su patriotismo cubano, vamos a decir así, lo llevó hasta a preocuparse, porque cuando él agotara la jornada de la vida, ¿cuál era el papel que le iban a atribuir los cubanos cuando relataran sus luchas? Sí, pero en eso tú tienes que ubicar esa conversación. Eh, Fue una conversación nada formal, una conversación en la que tú y yo podemos estar hablando y yo voy a hacer un gran sacrificio por este país y te digo, coño, Mario Emilio, ¿qué me dejarán cómo me verán los dominicanos al final? Y tú me dices, bueno, no te van a agradecer nada. Es un poco eso. No creo que Máximo Gómez tuviera
pensando en esa pequeñez de qué me darán los cubanos. No, es una manera de plantear la idea de cómo quedará mi recuerdo en la memoria cubana. Martí, que era un grande entre los grandes, le sale con esa respuesta, que es una respuesta un poco trágica, es un poco, y que en el caso de Gómez no resultó porque el pueblo cubano sí agradece mucho a Gómez, y lo ve como uno de sus padres de la patria. Eh, yo en eso lo vería de esa manera. Eh, que por cierto, mi mamá es apellido López Gómez y tiene una relación directa con Máximo Gómez. Cuando yo en una época fui mucho a Cuba, porque yo era un alto funcionario de Flaxo, yo fui la máxima autoridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y durante 10 años tuve que moverme mucho en toda la región y Cuba es miembro de Flaxo. Yo tenía que ir mucho a Cuba. Cuando los cubanos se dieron cuenta que yo tenía algún vínculo con Gómez, mira, esos cubanos detienen a Máximo Gómez una veneración como uno de sus grandes hombres. Digo, son tres hombres: Maceo, Martí y Gómez. Los tres Sí, grandes. Eh, este, y, y la verdad es que le agradecieron. No ocurrió lo que predijo Martí en absoluto. sí. Tú, al igual que yo, tenemos eh, coterráneos que por cualquier razón, hasta por tener ascendientes españoles, tienen una especie de hispanofilia, como Trujillo, que tenía, ¿verdad?, sangre española cercana por el abuelo paterno, pero también haitiana por su abuela Elcinate Valle. Entonces yo te pregunto, como tenemos esos problemas tan graves con la vecina nación haitiana, ¿qué te dice a ti el origen de esa nación limítrofe, vecina, que indudablemente tuvo mucho que ver el Tratado de Basilea, mediante el cual España cedió esa parte de la isla, ¿verdad? Y posteriormente se produjo los bucaneros y filibusteros que mediante invasiones a ese territorio fueron llevando esclavos africanos y ya sabemos la razón de tener esa nación próxima y una compartición del territorio por siempre jamás, usando una expresión Uh -huh. religiosa. Entonces, bueno, hay un intelectual haitiano que decía que Haití es una nación africana en el exilio. Una buena definición. ¿Qué te dice a ti si es justificada la hispanofilia entre los dominicanos? Mira, tú conoces cómo yo veo el asunto. Eh, el origen de Haití tiene que ver con las devastaciones de Osorio. Eh, en ese momento, lo que hoy es Dominicana no era la nación dominicana que hoy conocemos. Osorio era un gobernador español. Tomó la infausta decisión de despoblar la parte occidental. eh, y bueno, todos sabemos la historia, gracias a las bondades de tratadistas como Peñavalles, etcétera. Y de ahí surgió ese núcleo de población primero
bucanera, filibustera, que terminó en manos de Francia, y ahí surgió una colonia, una gran plantación de mano de obra esclava bajo el dominio francés, y surgió Haití. Nosotros tenemos otro origen, pero de una u otra forma, todos los países tienen orígenes específicos y complejos que chocan o que se integran con vecinos. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con esa población que finalmente se organizó como una nación, como lo hicimos nosotros al separarnos de España. Eh, yo creo que no tiene ningún sentido nosotros pelearnos con los haitianos porque somos españoles o somos de ascendiente español, como tampoco tiene sentido que los haitianos se peleen con nosotros porque ellos tienen un origen africano y durante años vinieron a trabajar aquí al azúcar y fueron sobreexplotados. Tenemos que aprender a convivir como dos países que comparten una misma isla y que estamos indisolublemente vinculados, pero separados. Nosotros tenemos que aprender a madurar en eso. Yo no, y cuando digo nosotros, estoy pensando también en que lo mismo tienen que hacer los haitianos. Somos dos países con nuestras especificidades culturales, étnicas, raciales, que sin embargo tenemos muchas cosas en común y cosas que nos separan. Somos dos naciones culturalmente diferentes, somos dos países socialmente distintos, compartimos una misma base territorial inevitablemente, de forma tal que lo que se haga en el territorio de Haití afecta a nuestro territorio y viceversa. Entonces yo creo que lo importante no es la pelea porque somos de origen español o somos de origen africano. Lo importante es nosotros aprender a valorarnos como tales, como naciones, con orígenes distintos, eh, con componentes étnicos múltiples, porque aquí no solamente hay españoles. Nosotros hemos publicado 3 o 4 libros que demuestran, ¿tú sabes cuántas nacionalidades hay en este país? Alrededor de 100 nacionalidades que viven aquí. O sea, yo no le veo ningún problema. Un país como Estados Unidos, no se pudiera entender Estados Unidos sin la inmigración múltiple que viene de Europa originalmente, luego de Asia, luego de América Latina. O sea, y esa es la grandeza de los Estados Unidos. Un país que acogió a todo el mundo y su poder en gran medida se ha derivado de su capacidad de integrar a todos esos grupos. Sin esa capacidad de integración que tienen los Estados Unidos de los inmigrantes, yo creo que la gran democracia norteamericana hubiese sido inconcebible. Fue la gran inmigración que construyó Estados Unidos la que de alguna manera también construyó esa capacidad pluralista de la nación americana. Yo, eh, yo veo la cosa de esa manera. Mucha gente en este país se fanatiza, pero esos son naves pasajeras, esos son golondrinas. Al final, lo que importa es nuestra identidad como dominicanos, que somos un poco españoles, un poco africanos, un poco árabes, y yo lo veo de esa forma. Yo en eso soy una persona más abierta. Tú sabes que la República Dominicana es una de las escasas naciones que tiene 3 padres de la patria. Sin embargo, en una obra titulada El mito de los padres de la patria, ahí Juan el Isidro, maestro, sí. exactamente, Juan Isidro Jiménez va describiendo las claudicaciones y los errores cometidos
tanto por Francisco de Rosario Sánchez, del cual soy descendiente, y Ramón Matías Mella. Y parece que influyó mucho en eso, porque cuando se estaba en la lucha por establecer cuáles eran los próceres, fundadores y por ende padres de la patria, hubo muchos ataques. Los descendientes de Mella atacaban a Duarte, los de Duarte atacaban a Sánchez y así, hasta que hay una frase muy repetida en todos los textos de historia de Ulises Heró, dictador, que dijo: no me muevan el altar, que se me caen los santos. Sí. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esa trilogía, si es justificada o no? Mira, yo creo que la historia de alguna manera impuso esa trilogía. Y esa trilogía lo que expresa es la manera en que se ha venido construyendo la identidad del país, cargada de contradicciones, cargada de dificultades, cargada de conflictos. A mí no me preocupa eso. Ahora, indudablemente, el único de una trayectoria vertical incuestionable fue Duarte. En ese sentido tienes razón, Juan Isidro, pero te voy a decir algo. La historia no se caracteriza por esa pureza cristalina, vertical, exquisita de sus grandes personalidades. La Europa moderna, la Europa que derrocó el oscurantismo feudal monárquico, fue la Europa que construyó Napoleón, un dictador, pero llevó la revolución a toda Europa. Me voy a poner a pelear en el sentido de que, bueno, Napoleón fue un tipo, un dictador autoritario. No, Napoleón es el gran modernizador de la Europa moderna, de la cual nosotros nos sentimos todos de alguna manera vinculados por la gran herencia republicana que nos han dado. Entonces, eh, a mí no me preocupa ese hecho, pero sí te digo que esa trilogía y lo que hace la sabiduría de Ulises Heró es simplemente sintetizarle en una frase cáustica. No me muevan esos santos que se me va a caer el altar. Eso lo que está diciendo esa es nuestra nación. Ese es el producto nuestro. Eso es lo que somos, de alguna manera. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Sánchez tuvo muchos errores. Mella también. Pero de alguna manera ellos también fueron componentes determinantes de lo que hoy es la República. Eh, bueno, Duarte sabemos que era casi un santo. Eh, pero bueno, él tuvo otra biografía. Pero de alguna manera los tres complementan un proceso tortuoso en el que finalmente se creó la República. Y ese es el punto que yo creo que es más importante. En tu condición de miembro destacado de la Academia Dominicana de la Historia. Yo no soy tan A ver, destacado porque todavía no tengo asiento. bueno, porque ahí hay un aspecto necrológico en el Sí, sí. Estamos ahí en la gatera. uno de los 26 miembros para que entonces Sí, algunos de los sí, aspirantes sí, ingresen. Pero sí. fíjate, indudablemente que muchas personas que conocen que yo soy lector de la historia, aunque al ser tan lector de literatura, pues no pude ni escribir textos históricos y mucho menos aspirar a ser miembro de la academia, pero consideran como que debería ser desde el punto de vista docente más activa esa labor de la academia. Tu opinión. No, yo creo que, bueno, las academias de historia
por su naturaleza institucional, tienen un movimiento lento. Pero yo creo que en los últimos tiempos, de un tiempo a esta parte, la academia ha venido trabajando de manera muy interesante. Si te pones a ver, hay una labor editorial muy significativa de la Academia Dominicana de la Histórica, en modo alguno menospreciable. Eh, eh, no solamente estoy pensando en un de Morisi que escribió más de 100 libros, no, no, no. Ahí hay una labor moderna, que callada, no es escandalosa, pero han hecho sus contribuciones. Pueden hacer más cosas. Eh, todo se puede, todo el mundo puede hacer más cosas, pero yo creo que hay una labor significativa de la academia de cara a su relación con la sociedad. Y te voy a poner ejemplos muy claros. Esa labor que están haciendo en el Ministerio de Educación con el apoyo de la Fundación Corripio y de la academia, en el que la historia dominicana se traduce en un esquema didáctico sencillo para niños, es muy interesante. El trabajo que están haciendo con la cuestión constitucional es interesante. Han hecho una labor de divulgación de la historia en 6 tomos, una gran síntesis de la historia dominicana en 6 volúmenes de gran valor. Y han integrado y traducido a muchos historiadores especialistas no dominicanos que viven fuera, los han integrado a la academia. Son cosas de valor. Quizás la academia tiene que tener un vínculo más estrecho con la vida universitaria. Ese es un punto que me parece importante. Eh, Eso se pudiera lograr, eh, pero me parece que la academia no está tan aislada de la sociedad dominicana. Todo es perfectible, naturalmente, pero, pero hay una labor intelectual que merece reconocimiento. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes felicitar a mi buen amigo, el destacado comunicador Hercilio Veloz Burgos, cuyo programa El Pueblo Cuestiona cumple este mes 54 años de transmisión ininterrumpida. Así es que ese hermano afectivo mío, yo lo felicito cordialmente por esa celebración y que siga también cosechando tantos reconocimientos como ha tenido por su lucha en medio incluso de periodos beligerantes como la Revolución de Abril del 65, donde fue una de las voces de la emisora constitucionalista. Así es, así es. Comparto contigo ese punto de vista. Me parece que Exilio es un héroe realmente eso es un acto heroico. 50 y tantos años ininterrumpido ahí. Eso es una hazaña. Sí, señor. Bueno, volvemos después de esta pausa. Su respuesta acerca de la labor de la Academia Dominicana de la Historia en cuanto a la enseñanza y también del Tribunal Constitucional para el conocimiento lo más amplio posible de los escolares, hasta de la educación primaria, de la Carta Magna de la República. Y entonces yo pienso, Willy, que, ¿cómo te diré? Que estos problemas limítrofes que están surgiendo entre Haití y la República Dominicana, sobre todo por la construcción del canal que desviará el curso
del río Masacre o Dajabón para irrigar territorio haitiano, que hasta ahora ni siquiera la Organización de Estados Americanos, que ha llegado a las dos naciones, ha dado su opinión acerca del canal y de la legalidad de su construcción. Y el presidente Luis Abinader llegó a cerrar la frontera, aunque luego flexibilizó, pero entonces ahora son los haitianos los que no están de acuerdo con el intercambio binacional comercial. ¿Tu opinión al respecto? Mira, Mario Emilio, es un tema complejo. Los conflictos, sobre todo entre países limítrofes, son delicados. Muchas veces sus actores están embebidos en puntos de vista muy pasionales. Por suerte, el presidente Abinader ha asumido con mucha inteligencia y firmeza el asunto. Tampoco se ha obcecado, pero ha tomado medidas fuertes que sobre todo que revelan una voluntad firme de la defensa de la nación, de de su soberanía como Estado, sin dejarse provocar por provocadores permanentes del otro lado. Se ha también mostrado abierto al diálogo, a la vez que defiende los intereses de la nación. Yo creo que ha sido una posición inteligente que tenemos que defender como país. Ahora bien, a esto se une que lamentablemente Haití pasa por un momento difícil, quizás el momento más difícil después del golpe de Estado Aristide, y quizás más que el propio eh, este, eh, momento post golpe de Estado Aristide, donde de alguna forma habían actores políticos en Haití bien delimitados que finalmente pudieron encontrar un camino a la solución del conflicto, sacando a los militares del poder y abriendo un camino para un caos institucional de esa transición. Hoy lo que tenemos es un mundo de incertidumbre. En Haití no hay una sola autoridad hoy elegida que esté detentando posiciones públicas. Ese primer ministro es un primer ministro de facto. No hay ninguna línea de decisión popular que lo acredite. Entonces, ahí hay eh, muchos conflictos internos y el propio canal en su construcción es el resultado de ese conflicto. Fíjate tú que son los herederos de Moïse los que comienzan a hacer el canal. Eh, eh, entonces, ese conflicto, mientras no, esa situación en Haití, mientras no se solucione ese conflicto, nos va a ser difícil a nosotros como país armar un espacio de diálogo que nos permita llegar a soluciones razonables en materia de los diferendos fronterizos, comerciales, migratorios, hasta que no en Haití no se haya una capacidad de interlocución y hayan autoridades mínimamente legítimas, nosotros vamos a tener un rango de movimiento como Estado muy pequeño y hay que moverse con mucho cuidado en ese espacio. Nuestro canciller y el presidente sobre todo, yo creo que están muy conscientes y han actuado conociendo esta limitación. Nosotros no podemos esperar que este conflicto eh, tenga una solución eh, de aquí a mañana. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la normalización de las relaciones durarán un tiempo. Tenemos que respaldar nuestras autoridades, confiar en ellas y tener sensatez. No podemos dejarnos arrebatar por pasiones, por,
por patriotismos baratos. Tenemos que ver esto con realismo, pero sí con la firmeza clara de nuestros valores. Yo no creo que la normalización esté a la vuelta de la esquina. Vamos a encontrar todavía obstáculos, vamos a encontrar dificultades. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir afirmando nuestras posiciones, delimitando nuestras políticas, nuestras estrategias y defendiendo los asuntos fundamentales. Nuestro territorio, nuestra soberanía, un esquema de intercambio comercial justo y digamos, institucionalmente fundado, y sobre todo ordenando el movimiento de población de Haití hacia Dominicana en materia laboral. Yo creo que nuestras autoridades están en ese camino, tienen conciencia de esto. El presidente ha sido muy lúcido en este aspecto y yo creo que al presidente tenemos que darle todo nuestro respaldo. Tengo entendido que en planteles escolares, tanto públicos como privados, no se está impartiendo historia dominicana. Eso que parece que no ha impactado en el pueblo dominicano, a mí me sacudió, porque cuando yo fui estudiante, tanto en la primaria, la entonces intermedia y el bachillerato, pues me gustaba la literatura y la historia y no me gustaban las matemáticas. Pero ahora veo que las ciencias sociales a nivel universal están perdiendo vigencia frente a las matemáticas, que como todos sabemos, tienen mucho que ver en carreras como la ingeniería, etcétera. Mira, Pregunta, sí, dime la pregunta. no, la pregunta es, ¿por qué eso ha ocurrido si es parte de la tendencia universal? Porque afortunadamente nuestras universidades, tengo entendido que nosotros, no solo, ¿verdad? Tienen historia dominicana en los pensum, sino que también hay tanto licenciaturas como doctorados en historia en esas universidades. Ya. Pero yo no sabía esto que tú me acabas de decir, Mario Emilio, que se ha sacado del currículum la enseñanza de las humanidades. Yo ahora me estoy enterando. Yo Sobre no, la no. historia dominicana específicamente aquí, ahora a nivel internacional, hay un decrecimiento de las ciencias sociales. No, pero ese es un Y problema ahora, diferente. Ese es un sí, tema distinto, pero yo la verdad que ahora me estoy enterando de eso. Yo tenía entendido que en el currículum de la educación formal dominicana, tanto primaria como secundaria, eh, eh, la carrera de la historia es un componente de la misma. Otra cosa es que podamos tener diferencias y podamos tener puntos de vista que puedan mejorar esto, pero la experiencia de la enseñanza, pero yo no sabía que eso estaba eliminado. Y ahí entonces no puedo responderte porque no sabía. Ahora, la otra parte que tú planteas que tiene que ver con un problema de la sociedad moderna, es un tema realmente que merece una discusión sistemática, seria. Eh, Hay el mundo de hoy está, digamos, estrechando el espacio de las humanidades y el alarma tuya es totalmente justificada. Y ese es un grave problema de la tecnocratización del conocimiento en el que eh, eh, la mercurialización de las relaciones humanas, la mercantilización de la vida lleva a un menosprecio del saber humanístico.
Y eso es una de las tragedias del mundo moderno. Y evidentemente contra eso tenemos que luchar. Es difícil lograr que sobrevivan las humanidades eh, en un mundo que invita al individualismo, un mundo que invita al consumismo, un mundo que invita a que solo la ley del dinero es la que funciona. En un mundo así, la tecnocratización de la vida diaria eh, tiende a eliminar la reflexión racional y humanística. Eso es así. Y contra eso tenemos que luchar, pero necesitaríamos más tiempo para poder conversar esto, pero ese es uno de los dramas de nuestra época. Un tema muy peligroso porque es un tema que puede tener consecuencias no solamente desde el punto de vista espiritual, eh, este, eh, si se quiere, eh, sino también desde el punto de vista político, incluso porque es un caldo de cultivo para soluciones autoritarias en la organización del Estado, de la política. Cualquiera puede embestirse de un ELAM, fíjate tú, la explosión de líderes populistas, de líderes que te predican cualquier cosa y pueden llegar al poder. Y ahí lo estamos viendo en América Latina. Entonces, ese es un tema delicado que merece una reflexión serena, pero yo como tú estoy de acuerdo en que es una catástrofe que las humanidades, que es el componente que nos permite a nosotros reconocernos como seres, eh, como diría Sartre, de alguna manera inevitablemente condenados a ser libres. Eh, Ese discurso tiende a opacarlo. Eh, Ese es un tema fascinante y doloroso. Es así. Y, y ya como pregunta final, porque nos quedan apenas 3 minutos de programa, eh, ¿qué le dice al historiador, al humanista, al intelectual sólido, al sociólogo Wilfredo Lozano, la situación del mundo, del universo en la actualidad, con dos problemas que implican peligro hasta de exterminio de la humanidad? Rusia y Ucrania en una ya larga lucha, y ahora Israel y palestinos, sobre todo la organización terrorista Hamas. ¿Tú piensas que a la larga la racionalidad se encuentra? Brevemente. Mira, es una apuesta la idea de que la historia tiene un curso racional. Yo creo que la historia no tiene ninguna condena racional al final. Es la racionalidad la imponemos nosotros o la barbarie. Y ese es el peligro hoy. En el caso del Medio Oriente, eh, es lamentable la situación del pueblo palestino, es lamentable eh, la acción israelita contra indefensos civiles, pero también es un acto de barbarie lo que hizo Hamas. Eh, es lamentable esto y yo creo que hay que buscar ahí una vía eh, más responsable de las entidades internacionales que tienen que ver con el poder mundial, no solo Naciones Unidas, sino Rusia, Estados Unidos, China, las grandes potencias, tienen que buscar la forma para que finalmente el pueblo palestino pueda tener un Estado al que tiene todo el derecho de construir y poseer. Ese es un punto. El caso de Ucrania es distinto. En Ucrania hay coinciden una vocación, si se quiere, imperial de Putin. Putin
tiene un interés por la parte oriental de Ucrania, y yo creo que se terminará quedándose con parte de ese territorio. Pero la OTAN también tiene una posición de cerco a lo que hoy es Rusia y su federación. Hay que buscar soluciones más racionales de entendimiento entre las dos fuerzas. Lamentablemente yo creo que esto va a durar un poco más de tiempo. Es una guerra que ya está costando demasiado, pero creo que se va a prolongar un rato más, y la solución yo no la veo tan fácil, sobre todo porque eh, no, como que no se ve claramente una alternativa viable que satisfaga a Putin, y que de alguna manera haga salir bien parada a Europa. Es una situación difícil. Yo no soy Bien, experto en relaciones internacionales, pero temo que no creo tampoco en una conflagración trágica a nivel global que se derive de allí, pero evidentemente esto está afectando ya a todo el mundo, eh, 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 y no veo optimistamente que en lo inmediato tengamos una solución a la mano. bien. Le agradecemos a el destacado sociólogo Wilfredo Lozano, más conocido por sus relacionados íntimos como Willy Lozano, que haya aceptado esta invitación a Vertiente de Opinión, que no se haga ilusiones, que no será la única. Así es que si el programa fuera diario, lo entrevistaría esporádicamente, o sea, interdiario. A tus órdenes siempre. Tú sabes que a ti y a Ibelice yo siempre los he querido mucho. Y en el próximo programa hablaremos algunas cosas anecdotarias de mi época en que yo fui estudiante de Ibelice. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta Bueno, la un próxima. abrazo, Mario Emilio. Un placer y muchas gracias. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.